Hola devastadores, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a una nueva edición de podcast. Ya tenía rato que queríamos, que yo quería hacer uno y también algunos compañeros de aquí del canal, suscriptores, algunos colaboradores también querían hacer algo con relación a esto y pues ahora que se dio la oportunidad hay que aprovechar. El día de hoy me acompaña Kio. ¿Cómo andas, Kio? Ya la gente ya lo conoce. Comenta ahí, Kio, ¿cómo andas por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, chavos devastadores. Aquí aprovechando que ahorita estamos con Star, que me dieron chance y pues tuvimos la oportunidad para hacer un podcast. Aquí andamos muy bien. Y estamos con Kio, ya la gente ya sabe, más o menos sabrá quién es. Él estuvo apoyando en el torneo que se hizo hace poco. También por lo general está siempre en los directos, así como está Sorex, Angelita, está ya Trigger, está Júpiter y toda la gente locochona que pues ya saben que siempre anda en cada stream. Así que el día de hoy me acompaña Kio, ya que pues él tiene un poco más de conocimiento con relación a las armas. Yo no le sé mucho, voy a ser honesto, soy un poco malillo en las armas como tal, no tengo tanto conocimiento, pero sí en relación con la guerra. Así que vamos a hablar de este temita. No va a ser muy largo el podcast. Esto es como para que se sienten, que si están lavando sus trastes, si están conduciendo, si están haciendo ejercicio, pues pónganse a estar y aquí y para que puedan escuchar opiniones con relación a las armas. Y pues bueno, ya saben. Entonces es fácil en eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar primero, Kio? Bueno, ok. Para empezar primero, es el origen de las armas. Más que nada el origen de las armas podría decirse un poco ambiguo, porque realmente lo que empezó en el mundo armamentístico, estamos hablando desde la prehistoria, cuando las tribus o las personas de antaño, de prehistóricas, podría decirse, empezaron a desarrollar lo que son armas como lanzas y flechas. Eso es como podría decirse la primera tipo de fabricación de armas. El arco y lo que sería la ballesta, con lo que ellos cazaban a los animales, usaban sus pieles como ropa en algunos casos. Eso podría decirse que fue el comienzo del mundo armamentístico. Eso también, las armas que se utilizaban en aquel entonces también podrían usarse para la guerra, o algunos simplemente para defenderse de ellos mismos, pero eso es un punto que marcaría a futuro la evolución de las armas como las conocemos ahora, de armas de fuego, de todos. Uno piensa que simplemente por conocer o saber de armas en videojuegos la vida es así, y la verdad es que no. Es otro tema de que también hablaremos aquí en el podcast, la diferencia entre armas en la realidad y armas en los videojuegos, porque mucha gente yo sé que conoce de armas simplemente por los videojuegos, pero algunas cosas de esos están errados. Así que si en dado caso tocamos el tema, pues sabrán más o menos cómo identificar algo que realmente no es real en cuanto a un arma de fuego en la vida y en los videojuegos. Bueno, en eso tienes mucha razón, mucha razón, Kio. Las armas, mucha gente tiene esa idea de que son de pam, pues Rambo, que puedes estar disparando mucho, y realmente no es así. O sea, un arma es muy peligrosa, te puedes hasta despedazar tú mismo por el simple hecho de utilizarla. Y también acabas de tocar algo muy interesante, que es con el principio de las armas. También creo que eso mucha gente lo tiene un mal concepto de que los cavernícolas con palos y piedras y todo, pero puta, te tira un cavernícola esa madre, y si atravesaba al mamut, pues a ti como persona te hace crocheta, así te sale de un lado y sale del otro. Y pues ese tipo de cosas. También hay ideas erradas y no vamos a comparar, nosotros actualmente, incluso un deportista que pues hace tipo de cosas, o sea, desde que arroja la bolita, que no sé cómo se llama, hasta el lanzamiento de lanza, pues es diferente a como era en esos siglos, y pues también es también la decadencia del ser humano. O sea, ya no podemos hacer eso, chicos. Si llega otra era de hielo, pues lo más seguro es que los coman los perros, porque ni siquiera vamos a poder batallar contra ellos. Pero bueno. De hecho, hubo un pensamiento que dijo Albert Einstein que tiene mucha relevancia con esto del mundo de las armas. Dice: en caso de que haya una tercera guerra mundial,
las próximas guerras se librarán con palos y con piedras debido a la gran destrucción que van a generar estas armas. Va a hacer que la humanidad retroceda otra vez cuando era la época del, podría decirse, la edad de piedra. Vamos a retroceder mucho como humanos, la evolución, y prácticamente volveremos a pelear con palos y piedras como se hacía en la antigüedad. Pues eso es lo que realmente uno puede llegar a pensar. No sé, había no sé dónde vi eso de que había una teoría o algo así que muy similar a lo que tú dices, que va a llegar a un punto en el cual las armas ya no van a funcionar, de lo que sea que sean las armas ya no van a funcionar, y pues la gente va a recurrir a eso. No sé si sea muy fantasioso, muy ficticio, pero si en dado caso llegara así, pues mucha parte de la humanidad se va a morir, porque hay que ser honestos, o sea, no cualquiera está preparado para una guerra física, una guerra de lanzarse piedras y lanzas, o sea, es algo Exacto. Totalmente diferente. Es más, si nosotros nos vamos un poquito atrás, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a la era en donde estaban los aztecas con los españoles. Los españoles ya no tenían tanto bueno, ya no tenían tanta práctica con las armas. Sí sabían pelear con las armas, pero no vas a comparar un azteca o un maya ahí con sus lanzas, con sus palos, con púas y no sé, o sea, es más, hasta hay escritos en donde dicen que los mayas pues prácticamente acorralaban a los españoles, o sea, a pesar de que tenían armas, a pesar de que tenían armaduras, a pesar de que tenían todo eso, pues no podían seguir el ritmo tan dinámico que tenían los mayas. O sea, el maya tiene mucha evasión, se podría decir. Si tocáramos así como Metal Slug, tendría mucha evasión el maya, y el español solo tiene un poquito de HP ahí y te lo matas en chinga. Entonces más o menos así era. ¿Cómo que un soldadito azul? Soldadito azul. Entonces más o menos así estaba la guerra en ese tiempo. Y sí, los españoles bueno, obviamente dominaron por varias circunstancias que les benefició. Pues las armas, hay que admitirlo también, les daban un plus, y las enfermedades que trajeron igual fueron el Exacto, factor que sí, pues eso es lo que ocasionó que pues al final cuenta los mayas y los aztecas perdieran las civilizaciones en general de América pues perdieran la guerra contra los españoles. Pero así como te digo, o sea, no había tanta, por un rato estuvo nivelado, y eso que los mayas no tenían armas. Imagínate si le hubieses dado armas de pólvora o cosas así, con armaduras o algo más locochón, yo creo que hubiese sido diferente. Pero bueno, ya nos brincamos desde la prehistoria hasta la era de los mayas, donde podemos ver que tú como ser humano, tú así mamadísimo, un maya mamadísimo, un azteca mamadísimo, pues ya eres un arma como tal, un trancazo que le das a alguien, lo mandas al otro mundo. Exacto. Y pues de ahí evolucionamos a las armas de fuego, esas que les metías pólvora. ¿Qué tipos de armas están allá aquí? Pues allí tenemos a lo que sería el trabuco, que fue podría decirse el comienzo de las armas de fuego. Esa fue hecha, si mal no recuerdo, en Francia o en Inglaterra, uno de esos dos países por ahí del 1500. Lo que sería el trabuco fue un arma podría decirse de ignición o algo así, porque tenías que prenderle pólvora. Y prácticamente lo que hacía hacer eso en esa arma era muy versátil, porque lo que es el cañón estaba muy bien optimizado para lanzar cosas, no como las armas modernas, pero estaba muy bien optimizado y aguantaba mucho como para detener la explosión de lo que es la pólvora, contenerla y lanzar múltiples proyectiles en lo que podría meterse en el cañón, desde tenedores de plata, vidrios, maderas, púas, clavos, todo lo que pudieras meterle allí en el mosquete, o podría decirse en el trabuco. Sí, en el trabuco podrías usarlo como un arma prácticamente, y estamos hablando que un trabuco pues puede arrojar múltiples proyectiles, lo cual ocasiona daño podría decirse daño colateral hacia otros enemigos o incluso hasta los aliados, en dado caso que se encuentren en el rango de un trabuco. Después seguimos allí con los mosquetes, que son un poco más modernos, porque lo que me acuerdo es que los trabucos al momento de accionarlos ocasionaban mucho humo. De allí pues siguieron los mosquetes. Ya los mosquetes ya no tenían tanto problema con el humo, más que nada como lo sería un trabuco.
eh, pues ya no generaba tanto humo y la chispa que generaba pues prácticamente era un poco más controlada. Lo que tenía el trabuco a comparación del mosquete es que el mosquete era un poco más largo, se utilizó en tiempos después, ya era más moderno y ya pues podría decirse de que fue el sucesor y estuvo prácticamente dominando los campos de batalla de las guerras entre España, las invasiones de que sería Francia, peleas así entre Francia e Inglaterra. Pero ¿verá que esas cosas pues, eran peligrosas? Disculpa que te interrumpa, pero ¿verá que esas cosas eran peligrosas? O sea, que en cualquier momento te podía explotar en la cara y adiós a tu vida. O sea, la gente de ese tiempo vivía muy alocado. Sí, exactamente. Un trabuco que era prácticamente el primero, sí te podría explotar en en las manos si no, una de dos, si no la limpiabas adecuadamente, podría trabarse algo y podría explotarte. O dos, que agregaras pólvora de más y que el cañón no lo soportara y podría explotarte también y podrías ocasionar daños colaterales a tus aliados, pero era un riesgo que ellos estaban dispuestos a correr en ese momento. Es que, bueno, la gente de aquel entonces también tenía un concepto de la vida diferente. O sea, en pocas palabras, pues si morías, te morías y ya. O sea, ¿cómo era? Ay, tiene su nombre, no se me viene ahorita a la mente. Bueno, el caso es que la gente no vivía tanto, eso es a lo que yo voy. Lo máximo que llegabas, si llegabas bien, a los 40 o los 30 y pues eran tiempos diferentes, y como que la vida también de la noche a la mañana ya no vale nada para, bueno, la gente, los intereses políticos o la gente detrás de las guerras y todo eso, pues no les importaba sacrificar a gente con tal de que, pues, darle un arma que ni siquiera sabe si funciona bien y ya. Entonces, son cositas que fueron evolucionando. Incluso si ven en las partes, bueno, más que nada en las películas gringas, donde hay partes que sí son ciertas. Por ejemplo, cuando se paran dos ejércitos así, no muy lejos, y pam, se empiezan a disparar entre ellos a corta distancia. Es exactamente, esa es otra cosa que nos lleva a lo que sería los mosquetes y los trabucos, el alcance. El alcance de los mosquetes y los trabucos no era mucha, podría así decirlo. Lo que vemos en las películas así de antiguas, donde se veía que se paraban en dos filas y disparaban, es una de las realidades que podría decirse que es verdad, porque tendrían que pararse hasta cierta distancia para poder disparar, por lo mismo de la dispersión de los proyectiles, que si la bala a veces no llegaba, que si esto, que si lo otro. Hay muchas variantes, pero prácticamente la principal es el alcance de esas armas en aquellos momentos. Aunque los británicos, y creo que ellos entrenaban para disparar a más de 200 metros con un mosquete, y algunos sí los acertaban muy bien, otros no, pero más o menos de ahí fue cuando empezó a evolucionar el combate de corto a mediano alcance. En aquellos tiempos había todavía posibilidades de vivir si llegabas a cubrirte con algo, porque las balas no eran tan fuertes. Pero en caso de que te llegue, exactamente, sí. Podrías cubrirte, y en dado caso de que te dieran, la amputación sería la única opción para salvarte, por así decirlo. La amputación, y estamos hablando de que en esas enfermedades, en aquellos tiempos no existían la anestesia, no existía nada de eso. Literalmente te cortaban la extremidad donde te dispararon, estando consciente, y lo único que te daban para aguantar el dolor era morder un palo. Y si no morías desangrado, morías por las infecciones que generaba en ese momento, la verdad. No había antibióticos, o eran muy pocos si existían en ese momento. La verdad es que estar en un conflicto de ese tipo podría morirte tanto por enfermedades como por armas o cualquier otro enemigo que esté por allí. La verdad era muy peligroso en esos momentos. O sea, cualquier cosa te mataba. O sea, ya sea que explote tu arma y te mate, que te dispare algo y te mate, que te enfermes y te mate, que te caigas y te cortes y te infecte y te mate. O sea, cualquier cosa te mataba en ese tiempo. Ahora, por eso les digo, son tiempos diferentes. La gente
pues tenía otro concepto también de la vida y pues bueno, ya la gente no tardaba tanto como antes, porque sí, era totalmente diferente esos tiempos. Pero bueno, yo tengo una vez vi un documental que estaba basado en experiencias de todo eso, en donde decían que era horrible. ¿Documental de qué? Era de la guerra, o sea, era de la guerra como tal, eran más experiencias de la gente, de los abuelos que compartían eso, donde hablaban de lo horrible que era estar parado allí viendo como tu rival, que no está mucho, ni está como a 2 metros, está disparando y dispara y esas porquerías no aciertan, y tú también estás disparando, porque prácticamente no es como ahorita que como en los videojuegos, o como en la guerra, como real, o sea, de que apuntas, headshot, o sea, no. En ese tiempo estás dispare, cargando, dispare, y no estás a veces ni te estás dando a nada. Y pues ese era el miedo de que coño, ¿cuándo me va a tocar a mí? Porque ese era eso, en cualquier momento me va a tocar a mí. Ya sea que te dé en el brazo, en la cara, en el pie o en cualquier parte, pero el miedo que estaba allí era horrible. O sea, era horrible de que pues no sé si alguien se haya pasado por una situación en la cual su vida se haya puesto en riesgo y el de reaccionar ante esa situación siempre por lo general es correr, es muy raro que te toque enfrentarte, pero cuando estás ahí y estás así de que tienes que enfrentar esto porque no puedes huir, porque tienes que estar en esta guerra, es difícil, realmente es difícil y no cualquiera, o sea, no cualquiera de esta generación o de este tiempo de personas lo van a aguantar, e incluso yo como ser humano, o sea, siento que bajo ese estrés no podría, e incluso serían muy pocos los que aguantarían tanto estrés de estar en eso de cualquier momento voy a morir y ni siquiera sé si voy a morir rápido o voy a morir agonizante en el piso. Bueno, eso sí, pero no hay que irnos tanto hacia la guerra, sino podría ser también una situación con un ladrón. Pues mira, aquí va una experiencia donde me tocó desgraciadamente vivirla a mí. Pues yo soy muy callejero por naturaleza, a veces salgo con compañeros. Hay un compañero en especial que es con el que voy, pero él vive hasta un punto muy alto y bastante conflictivo. Me tocó por desgracia que en el momento que yo ya venía bajando de allí, ocurrió una balacera entre policías y pues los ladrones o como quieras decirle, pero me tocó una en donde prácticamente allí sí tuve que pelear por mi vida prácticamente porque estaban disparando por todos lados, yo no sabía ni qué onda, o sea, yo literalmente en ese momento solo lo que pude hacer fue tirarme al piso y pues en ese momento ya había los policías y ya había los demás que se estaban disparando. En dado momento uno de los ladrones se me acerca y él me apuntó. O sea, esto te genera un estrés bastante alto y podría decirse que también los mismos disparos tú los escuchas a lo lejos, pero estando cerca te generan un sonido tan fuerte que te lastima los oídos. Y pues allí en ese momento tuve que pues reaccionar. Si no reaccionas, pues adiosito. Y pues tuve que reaccionar. Lo que hice fue en ese momento instintivo, solamente con uno de mis pies le di una patada en lo que sería el chamorro para tumbarlo y que me dejara de apuntar. Y pues prácticamente pues noquearlo así con su misma arma. En el momento que lo tumbé, lo golpeé y me fui corriendo, pero es por lo mismo de que no sabes qué hacer. Ahora, yo tengo un conocimiento sobre armas, pero he usado muy pocas como para saber cuál o cuántas me van a aguantar en ese momento, no saber si te va a tocar una bala por hacer eso. Afortunadamente no me tocó, pero uno no sabe. Y pues prácticamente lo que hice después de eso fue correr e irme de allí, porque yo sabía que en primera no tengo protección contra nada de eso. Estamos hablando de que los narcos o lo que tú quieras ya tienen armas igual o más poderosas que el ejército, y uno como civil no tiene acceso o no tiene conocimiento acerca de esas armas. Yo todo lo que sé de armas me lo he tenido que aprender por fuera.
Y todo eso pues te genera un estrés. Te genera un estrés. Sí, y no solamente eso, espero que te interrumpa, pero a veces incluso los mismos narcos como tal ni siquiera saben utilizar las armas, o sea, hasta ellos mismos se autodestruyen. Es por eso siempre está el meme de que son pollitos de colores, porque dicen que por su misma la ignorancia con relación a lo que hacen y con las armas y todo, pues se mueren rápido. Entonces, más o menos así está el juego de ese chiste que suene cruel, porque son vidas humanas, pero va relacionado. Entonces uno a veces cuando se pone en esa situación así como tú comentas, pues es como tú dices, no sabes qué hacer, no sabes dónde correr, y a veces incluso tú lo haces en automático, o sea, tú no estás pensando, o sea, tu cuerpo está pensando por ti. Es esa sensación de que te dice, papito, corre, y hay personas que ni siquiera reaccionan, que se quedan así tan como si fueran perritos acorralados, y Dime. El ultra instinto. El ultra instinto. Ajá, prácticamente es eso. O sea, que parezca meme, pero sí vendría siendo el ultra instinto real. Y es algo que uno debería. Bueno, es que no sé si sé que se podría entrenar, porque hay diferentes, por ejemplo, en el box o en defensa personal, que más o menos te medio explican cómo manejar el miedo, pero el miedo al dolor y también el miedo a la presión, más que nada la presión. Entonces, pero siento que no es una presión similar, o sea, no es una presión similar de que te quieran, o sea, de que vayas a boxear a que te vayan a disparar, o sea, que siento que es totalmente diferente, y ahí ya depende mucho de uno como persona, de cómo puede reaccionar ante esa situación. Así es, la reacción es una de las cosas que más entrenan los soldados y los policías. Exactamente. La reacción, cómo manejarte bajo la presión de estar en una balacera, son las dos cosas que en cierto momento te van a mantener con vida cuando estés en este tipo de altercados. Esto ya es cosa que yo he platicado con policías que ya han estado en este tipo de cosas, y son lo que me explican que ellos hacen. Tengo familiares que también han estado en el ejército y también me explican lo mismo, la reacción, cómo te manejas bajo la presión de estar en una balacera y cómo vas a reaccionar a ese tipo de escenarios. Son cosas claves que te van a salvar la vida. Sí, es cierto, y creo, pero es que es eso, la diferencia es que ese ámbito militar pues es exclusivo para los soldados, o sea, uno como civil, a lo mejor sí uno sabrá algo más o menos, pero no es una cuestión totalmente de disciplina, de mejorarte uno como persona para poder afrontar, porque un civil, a lo mejor sí, no digo que no, a lo mejor sí habrá alguien que lo sepa manejar, pero en una gran parte habrá gente que ni con ese entrenamiento, pues, bueno, porque no vamos a comprar el entrenamiento militar de un militar que sí le pone a esto, porque también hay militares que les suda, o con una persona normal que pues así como si a algunos militares les vale, pues una persona también le va a valer su entrenamiento. Entonces yo creo que ahí, porque cuando pasan eso es cuando ya ves los que sí soportan esa situación, porque hay militares que dicen, yo no recuerdo qué hice, o sea, yo lo hice en automático, recordé mi entrenamiento, o sea, qué hacer, qué moverme, cómo reaccionar, apagas todo, y qué es lo único que está en ese momento cuando estás enfrentándote, mi entrenamiento, cargar, disparar, protegerme, esconderme. Y así, entonces es muy diferente que esa situación que estaba afrontando un militar en ese momento, pues un civil lo tenga, porque pues, un civil lo primero que va a pensar es correr, guardarme y ya, y si me agarran, pues sí lo va a ver difícil, y sí son situaciones muy difíciles como tal, que sí requieren también un entrenamiento hasta para manejar un arma, porque manejar un arma no es algo tampoco fácil. Pero bueno, exactamente. Ya hablando, dime. Bueno, esto es otro punto de lo que hablaremos también en el podcast si nos alcanza el tiempo, como las cosas que te pueden ocasionar como novato agarrar un arma y simplemente dispararla así como si estuvieras en un videojuego. O sea, un novato prácticamente no va a hacer lo mismo que alguien ya experimentado, que es algo que también hablaremos. Bueno, y después de allí, en lo que sigue la evolución de las armas, podemos seguirle con lo que sigue el revólver, que fue
podría decirse el sucesor de todas las armas de corto alcance de aquel tiempo, como serían los trabucos. El revólver fue una de, por así decirlo, un arma innovadora en aquel tiempo. Estamos hablando del viejo oeste, los 1800. El revólver fue una de las principales armas que utilizaban todos los, tanto autoridades como bandidos de aquella época. Estamos hablando de armas de tambor, que se llaman tambor rotativo, que es donde les ponen las 6 balas, como las se ven en los videojuegos. Sí, es cierto, hay algunos que tienen 6, hay algunos que tienen 7, hay algunos que tienen 8, pero los que tienen 7 u 8 son de calibres más pequeños para hacer espacio. Y pues estas armas fueron prácticamente las que dominaron en el viejo oeste. Tenía la que yo recuerdo muy bien, la que dominó en esos tiempos fue la Colt 1800, que la compañía Colt es una compañía antiguísima. Bueno, como les decía, el revólver fue una de las armas que dominó en ese momento. La compañía Colt era la más famosa de ese entonces, y luego empezaron a seguir fabricando más armas. A comparación de lo que cree mucho, las armas fueron un punto clave en lo que sería ¿cómo decirlo? Fue un punto clave en cómo resolver las cosas, porque en los enfrentamientos, por ejemplo, en aquel tiempo los bandidos se batían a duelo. El primero que disparara era el primero que iba a ganar, aunque había la posibilidad de que se mataran entre los dos, pero allí es un ejemplo, por así decirlo. Después siguieron creando, como les digo, crearon más armas. Empezaron con podría decirse el rifle de repetición, que fue uno de los rifles que empezó en aquel entonces, el llamado Henry 1860. Y continuamos con el Winchester modelo 1892, que fue otra de las armas que dominó el viejo oeste. De allí siguieron, se fabricaron los primeros rifles manuales, que son los que se cargan por cerrojo, los que tienes que jalar el gatillo hacia atrás para que salga la bala, poder meter otra, y así sucesivamente. Las armas de repetición fueron las armas, podría decirse, más exitosas en aquel tiempo. Estamos hablando de que en la guerra de Henry 1860 más o menos participó en lo que era la guerra de, si mal no recuerdo, la guerra de entre los confederados y no recuerdo muy bien el nombre, pero era la guerra civil estadounidense, la división de los dos bandos de lo que sería el norte y el sur, que esas armas fueron las que dominaron en ese momento. También tenemos la primera ametralladora Gatling, que se inventó en esos momentos, y fue una de las armas claves que hizo que ganara el norte en contra del sur, debido a la gran devastación que generaba esta arma. Era una ametralladora accionada por palanca. Era uno de los primeros prototipos de ametralladora que hicieron un desmadre total en lo que fue la guerra la guerra civil estadounidense. Yo creo que bueno, no es algo de creer, sino es más bien algo real, es algo objetivo, de que las guerras siempre se han definido por las armas. Así como tú dices, en la guerra civil por un arma, en la Segunda Guerra Mundial lo mismo, tanto las armas que manejaban los nazis, tanto los vehículos, los tanques, que también podríamos considerar como armas, pues fueron definiendo muchas cosas con el pasar del tiempo. Incluso a veces la gente, por el simple hecho de querer tener, no sé, un gusto. Por ejemplo, los revólveres ya son viejos, son viejísimos, pero todavía hay gente que bueno, les gusta y siguen optimizando el revólver. La otra vez vi un video de una persona que tenía un revólver que era del tamaño de casi su brazo. Entonces imagínate tener una cosa así, y la disparas y atraviesa el aparato. O sea, tiene tanta potencia esa cosa, pero sí, realmente es un arma ya vieja, que eso en combate real sí está chido, pero no vas a hacer lo mismo que una pistola normal, más pequeña, con un daño más o menos similar. Más o menos creo que ya sé qué revólver es. Creo que es uno de
calibre 500 Nitro Express, que si mal no recuerdo son de una compañía que fabrica armas de lujo. Están súper caras esos rifles, y ese revólver en especial estaba bastante caro. Pues no lo sé, yo lo veo y digo que pues bueno, son armas que nada más están para gusto, pero sí hay que tienen mucha potencia. Y son peligrosas. O sea, el hecho de que es peligrosa, yo afortunadamente, no sé si afortunadamente o de alguna forma negativa, pues yo una vez me prestaron un revólver. Primero que nada, no es una cosa ligera, pesa esa madre, es puro metal. Eso sí. Y bueno, también lo accioné, no lo voy a negar, lo accioné por curiosidad nada más. Y tiene un retroceso que te lastima, o sea, te lastima la fuerza de que te empuja. Y yo creo que si alguien, no sé, se lo das a una persona que pues no está acostumbrada a este tipo de cosas, puedes terminar lastimado. O sea, un arma como tal es peligrosa, o sea, eso sí, hay que mencionarlo. Desde el simple hecho de accionarla, si no tienes una más o menos una idea, como en mi caso, porque en mi caso sí me lastimó, o sea, la misma fuerza del disparo. Sí, porque tú no sabes cuánta fuerza ponerle al disparo, tú simplemente la agarras. Y yo sé y eso que yo ya sabía que me iba a tirar el retroceso, pero no sabía cuánta fuerza iba a tener. Entonces, sí, es peligroso, es peligroso. Y así como les comento, el hecho de accionar un arma es peligroso, pues pueden pasar muchas cosas si le das un arma a una persona que no sabe. Desde el hecho de matar a alguien por no sé, por no saber, hasta matarse a sí mismo. O sea, porque también han habido casos de personas que han disparado, la bala de cierto modo ha hecho algo raro y se ha terminado matando. Cosas que pasan en la vida en general. Bueno, yo estaba comentando también con relación a las decisiones que han tenido las armas. En la Segunda Guerra Mundial las armas de los nazis eran más rápidas. También el hecho de tener mejores tanques hicieron que en ese tiempo la guerra rápida, la guerra relámpago fuera algo que definió en su momento la ocupación de varios países. Y así han pasado muchas cosas con relación a las armas. También en la Segunda Guerra Mundial, pues como ya la mayoría de gente ya sabrá, la guerra se definió por el tema de la bomba nuclear, que también es un arma como tal. Y muchas cosas han hecho las armas con el pasar del tiempo. Las armas han estado vinculadas con la humanidad desde que empezó a tener conciencia, desde que eran changos ahí en bolas lanzándose piedras hasta ser changos ya un poco más estudiados con corbata y todo, pero que se terminan arrojando bombas nucleares. Y pues bueno, también otra cosa, también el ser humano mismo así en bolas puede considerarse igual como un arma ante gente que puede manipularlos. Ejemplos está el gobierno japonés, que pues era prácticamente una secta, es como una secta pero un país, una secta de un país, o sea, así se manejaba el gobierno japonés. Y creo que ahorita está así también el gobierno chino, ¿verdad? Están casi sí, más o menos está igual, casi lo mismo. Sí, está gobernando mucho. Pero creo que el que le supera por mucho es el norcoreano. El régimen norcoreano es el que lo supera por mucho. Sí, el gobierno norcoreano, ahí los seres humanos son desechables, son como las armas también. Entonces así ha estado la evolución de las armas. Estamos haciendo muy rápido, sé que hay muchos temas, sé que hay muchas guerras, sé que hay muchas cosas que podíamos mencionar, pero estamos tratando de hacer el podcast lo más compacto posible, tocando los temas. De igual forma, si la gente, ustedes que están escuchando esto, quisieran que profundizáramos más en alguna batalla, en alguna arma, en alguna cosa, pues pueden comentarlo y lo hablaremos más adelante. Y bueno, así como les decía, Kio, ¿tú crees que bueno, la conclusión de que ¿cómo será que a más adelante las armas dominen el sector? Porque ahorita ya no tanto, pero sé que al final en cuentas se siguen haciendo más armas, más jets, más tanques, y pues hay muchos países que se los siguen vendiendo a otros. Y pues eso ya depende mucho de la evolución de un país. Por ejemplo, hay países que están en una situación diferente, donde el conflicto todavía está activo. Hay países que ya no tienen ningún conflicto, pero esos países que tienen conflictos, pues al final de cuentas siguen consumiendo las armas. Y pues es algo que nunca les ha parecido a Estados Unidos, que pues son los que quieren vender sus propias armas. Sí, pues Estados Unidos es el principal vendedor de todas las armas. O sea, literalmente, por ejemplo, podemos mencionar Ucrania. Ucrania sigue con sus conflictos bélicos. Eso sí es de ley, que siempre han seguido así. Estados Unidos vende sus armas.
Rusia vende sus armas, o sea, cualquiera que pueda generar un ingreso a sus países les venden armas. Por ejemplo, los que fueron los mujahidines, las armas que obtuvieron ellos para pelear contra los rusos en la invasión fueron entregados por Estados Unidos. Y posteriormente también los mujahidines, cuando fue la guerra contra ellos de Estados Unidos, también usaron las propias armas que les entregaron ellos en su contra. Utilizaron armas rusas también, porque yo he leído muchos informes acerca de que también tenían RPG-7, AK-47. Esas armas son, podría decirse, las más fáciles de conseguir, las más ampliamente comercializadas en prácticamente tanto mercado civil de armas como mercado negro. Son de las cosas más fáciles de conseguir, teniendo obviamente el recurso y el intermediario correcto. Sí, incluso son tan fáciles de conseguir, bueno, cuando ya la situación está en guerra, que incluso se pueden producir rápido, dependiendo a quién se lo compres, que pues cualquier persona en situación de guerra puede llegar a tener eso. Ve el caso que pasó en ¿cómo se llama esa última guerra que estaba en? Ay, no me acuerdo, no me viene el nombre ¿Irak? A la mente. No, después de Irak, en Siria, Siria. No, Siria. En Siria, en el cual la situación ya estaba a puntos de que cada quien decidía qué va a hacer. Y pues Rusia empezó a darles armas, Estados Unidos empezó a soltar armas, los civiles ya los veías con lanzacohetes, ya tumbaban tanques, ya tumbaban aviones, y ya era tan la situación extrema en ese lado, que ya es cuando empezaron ya a decir, no, o sea, que ya no manden soldados, manden drones y que bombardeen todos, no importa que haya civiles. Y pues son situaciones horribles que traen las armas como tal, y también esa destrucción que pueden generar dado la situación en la que pasen, porque pues prácticamente, como dije hace ratito, simplemente son conflictos de intereses de los ricos allá, que al final terminan afectando a gente que pues no tiene nada que ver, o que pues simplemente está en su casita y que hay guerra y coño de la madre, chinguen a su madre por ahí. Exacto. Pues sí. Sí, esas son una de las cosas a lo que se enfrenta, pero pues son cosas que realmente pasan por, ya sea conflictos muy estúpidos, la verdad. Por ejemplo, había un conflicto que me acuerdo que pasó, que se llamaba la guerra del lemur. Yo pensé que un granjero se enojó. Dime. No, eso no. Un granjero se enojó porque unas aves que se llaman lemur, que son de Australia, creo que se empezaron a comer sus cultivos. El granjero le llamó al ejército, y pues los del ejército pues dijeron, sobres, pero tú les vas a dar de comer. Y prácticamente el ejército llegó a matar a todas esas. Y lo que pasaba era de que no podían matar a muchos, porque en el primer plomazo que sonaban salían corriendo todos, y prácticamente el ejército se retiró. Pues ya, ¿qué podían hacer contra algo así? Pero son conflictos que, digo, empiezan por maneras muy estúpidas, la verdad. Sí, y no te creas, han habido muchas guerras que han empezado por tonterías, y es a lo mismo de que darles poder, darles armas a algunas personas que pues realmente están haciendo tonterías, pasan cosas, guerras y cosas que a la larga pues terminan perjudicando a un país, un grupo, una ciudad. Y bueno, cosas que traen las armas, porque tampoco es como que sea algo muy bueno. Yo creo que la arma en un inicio como algo para protegerte está bien, ahí no voy a decir que no. Un arma para protegerte creo que es algo que pues la misma naturaleza pues te obliga a tener algo así. Pero ya con el pasar del ser humano, y pues de que siempre ha sido un animal muy inestable, porque el ser humano es inestable, o sea, no. Exacto, sí. No por generalizar, sino que si te das cuenta, nosotros como tal pues simplemente somos humanos somos monos con ropa. Que pensamos, sí, pero también tenemos nuestros... Ves que mucha gente se ríe de que, mira el mono, está locando, está saltando, está gritando, y te da risa y todo. Pero un humano como tal también tiene esos ratos en el cual las emociones te dominan, y pues te das cuenta, eres ese mono gritando y saltando. Entonces, exactamente, sí. ahora darle esa condición a un humano,
que pues pues que no tiene una educación o tiene conflictos o todo eso, pues que termina siendo un mono, pero ya armado, como el meme ese del mono que le dan el arma y te empieza a matar, te empieza a disparar y todos empiezan a correr. Pues se plantea esa situación en la vida real. La vida real, sí, así es. Bueno, continuando con lo que sería lo de las armas, prácticamente algo que podemos decir de ellas es que si tú eres novato, realmente vas a necesitar un muy buen rato para poder dominar. Así sea la arma más pequeña que te encuentres, vas a tener que entrenar para poder dominarla. Y te voy a decir por qué. Un arma normalmente cuando le disparas genera un retroceso, que es como lo comentó hace rato Star. El retroceso te puede llegar a lastimar. Afortunadamente Star nada más le lastimó la mano, pero realmente si tienes un muy mal manejo de un arma, estamos hablando de otras cosas, porque un arma, lo más light que te puede hacer un arma al dispararla es que te queme por la misma pólvora, la explosión de la pólvora que hay en las balas, es lo que te puede ocasionar. Eso es lo más light. Lo más fuerte que te puede hacer en la mano es que te la quiebre literalmente la muñeca por un muy mal manejo de ellas. Es una de las cosas que te puede ocasionar el arma. Puede también, en caso de que uses un arma mayor, que tú te quieras hacerte pasar el verguitas, no lo hagas. Es un consejo, no lo hagas, porque lo único que va a pasar es que te ocasiones un daño mucho mayor siendo un novato para hacer un arma. No, yo creo que eso ya venía siendo mucha práctica, como todo en general, porque las armas ya mayores te pueden hasta quebrarte el brazo, fracturarte el hombro, quebrarte los dedos. O sea, no es como, eso es lo que vamos a tratar, que comentamos, que no es como en las películas. En las películas se ve que pues boom, tienes un arma y disparas y puedes disparar 20,000 balas y no pasa nada. No, la realidad es que al tercer disparo, si ni tienes algo para taparte los oídos, ya no escuchas ni madres. Entonces es muy diferente lo que se ve en las películas a lo que es en realidad, e incluso el mismo daño que hacen las pistolas, porque sí hay gente que lo toma de que te disparan y como en las películas, me dio en el hombro y me quedo ahí desangrando y me pueden curar. No, hay armas que incluso te pegan y no solamente te va a hacer un huequito, te va a despedazar el brazo, y pues sí es feo. Sí, de hecho esto es algo que podríamos ya poner en lo que sería armas en la realidad. Aquí me meteré un poco con biología y con balística en cuanto a lo que te puede hacer una bala. Mira, como decías tú, primero, para realizar un disparo tienes que tener factores, varias cosas. El sonido es uno de los primeros que debes de tener en cuenta. Un disparo, así sea por ejemplo, tenemos una pistola o un rifle de calibre 22 LR. Estamos hablando de que los decibeles que genera un disparo de un arma 22 LR, estamos hablando de 150, incluso hasta 160 decibeles. Y el oído humano solamente soporta lo que serían 140 decibeles, hasta donde tengo entendido. Mayor a 140 decibeles que entra el oído humano provoca ya daños desde la pérdida de audición por momentos hasta la pérdida de audición permanentemente. Esa es otra de las cosas que debe de tomar en cuenta al momento de disparar un arma a comparación, porque lo que pasa en los videojuegos es de que tú disparas y el sonido no es tan feo como lo sería en la realidad. Esto es otra de las cosas que tiene que tomar en cuenta una persona si quiere conocer de armas. Un conocedor esto ya se lo sabe de memoria. Sí, pero Dime. Sí, termina. Bueno, decía, eso es algo que debe tener en cuenta para tener un buen manejo de ellos, porque todavía tenemos aquí lo que serían los daños que podría generarte a tu propio cuerpo, aunque el daño no sea realmente hacia ti. Exacto, y es lo que quería comentar ahorita, de que hay mucha gente que se va con esa finta desde un inicio,
de que pues es algo fácil de hacer, que no necesitas mucha práctica, pero no, realmente sí te puedes hacer tu daño sin ni siquiera querer hacerlo. O sea, más que matar a alguien con el arma o destruir algo con el arma, pues te vas a terminar autodestruyendo, como el Pokémon. Alguien usó, no sé qué, usó el arma y terminó herido o algo así. O sea, nada más viene solamente. Pero bueno, entonces sí es peligroso como tal. Exactamente. Ahora, ya tenemos dicho esto, de que puede ocasionar daños al portador si no tienes un buen manejo. Ahora seguimos con lo que es el daño hacia las personas que reciben el disparo. Como aquí, como en el anterior punto, depende de qué arma utilices. Pongámosle, una K-47. El calibre de la K-47 es 7.62 por 39, si no me equivoco. El calibre 7.62 genera una fuerza muy grande. La potencia del disparo es muy grande. Lo que pasa al momento de que la bala entra es que siempre se ve el huequito por donde entra, pero realmente lo que pasa dentro del cuerpo es otra cosa. Como lo dijo Star, el momento de que la bala entra te genera el huequito, pero conforme va pasando por dentro del cuerpo, va desgarrando y va provocando una salida mucho más grande que el hoyo inicial que se generó al momento de entrar la bala. Esa también tenía sus nombres, creo que era cavidad temporal y no sé cuántas cosas más, pero eso ya lo podemos meter en un posterior video ya más detallado acerca de esto. Lo que podría hacer es eso: el calibre de 7.62 de la K-47 va desgarrando tu cuerpo, va aplastando, y en el momento de que te van a sacar la bala, por así decirlo, el daño va a ser mucho más grave de lo que tú pensabas. Una bala, si te da, dependiendo del calibre, también son los daños que te va a ocasionar. Pero sí, por lo general todas las balas generan ese mismo daño. Y uno dice, no, si te da una bala no te va a tumbar, tú nada más te va a hacer para atrás. No, una bala te va a tumbar porque te va a tumbar. Si no sea por la fuerza, te va a tumbar por el dolor. Y no solo eso, también hay dados casos en los cuales no simplemente te va a tumbar, te va a despedazar. Yo el otro día vi un video de probando, si no me equivoco, la 9 milímetros, que es una potencia ya más fuerte, pero esa arma, ese calibre de bala te da y te despedaza. O sea, te da, no van a querer, sí a lo mejor te despedaza el pie y todo, pero ya con el hecho de que te va a despedazar, pues ya es feo. O sea, ya es algo que entra la bala y se desprende tu brazo, o sea, no te va a quedar ni huequito ni nada. Y esos son desde algo tan simple que puede pasar así de la noche a la mañana. E incluso una vez yo estaba allí, o sea, ya como anécdota, estaba en Facebook ahí navegando y no sé por qué alguna extraña razón me empezaron a recomendar videos ya ahí un poco grotescos. Entre todo ese show apareció uno de una balacera entre narcos, y había uno donde pues se veía prácticamente una persona despedazada, o sea, parecía ¿cómo decirlo? O sea, carne molida literal. Si tú vas a la tienda y pides carne molida, pues era prácticamente, ves el cuerpo de la persona, solamente el torso, y no tiene ni brazos, ni cabeza, ni nada, y ves carne molida en todas partes. Y habían, creo que 3 personas en el carro que se abatieron, y o sea, ves, la situación era así. Y para que vean cuál es la intensidad en el cual una bala puede hacerle al cuerpo humano. O sea, mucha gente piensa que el cuerpo humano es resistente, pero realmente el cuerpo humano, cualquier cosita, hasta que estés caminando y se te doble el tobillo, se te puede salir el hueso de un lado. Entonces el cuerpo humano no es tan duro como uno cree. Exactamente, eso es una de las cosas que podría provocar de que destrozarte, o el aplastamiento, que es la carne molida que dice Star. Pero también, para que te arranque un brazo, tienes que tener en cuenta que donde pegue, qué tipo de bala uses, porque hay balas expansivas, hay balas blindadas, hay balas
¿cómo se llamaba esta? Balas trazadoras, balas incendiarias perforantes, o sea, hay que tener en cuenta también ese tipo de aspectos de qué bala utilizas. Ahora, la otra cosa de la realidad que podemos distinguir entre las armas de fuego y por ejemplo, películas y lo que serían los videojuegos, es que las armas generan un gran poder de retroceso. Uno, cuando agarra un rifle en las películas o en los videojuegos, te da por así decirlo, la opción de estar disparando en automático y la arma no se va a mover. Eso es completamente falso. Las balas generan una gran fuerza de retroceso que te va a hacer de que si disparas en automático, lo que va a pasar es que las balas, conforme va a ir disparando, el rifle se te va a ir subiendo o el cañón va a ir elevándose. También depende. Puedes disparar en automático por momentos indefinidos. Es algo completamente falso. El mito también de la... ¿Mande? O sea, Kio, ¿me estás diciendo que disparar el heavy machingo no es real? O sea, yo disparar heavy machingo... El heavy machingo no es real, si agarras un arma y tú quieres dispararlo en modo semiautomático, lo que va a pasar es de que vas a terminar con el cañón más arriba de tu cabeza incluso, por lo mismo de que la fuerza de retroceso. O sea, ¿no puedo gastarme 200 balas de un tirón? Sí se puede, pero estamos hablando de que también el disparar constantemente un arma de esas, que es en este caso una machine gun, que es una ametralladora pesada, sí se puede, pero estamos hablando que es un arma que está montada en vehículos. Ahora, si ponemos en retrospectiva y usamos una ametralladora ligera que es capaz de usar un humano, implica lo mismo. No puedes estar disparando en modo semiautomático porque lo que va a pasar es de que vas a la fuerza de retroceso va a hacer que el cañón suba y pues falles todos los tiros. Ahora hay otro factor implicado allí. El calentamiento del cañón hace también lo que se llama la pérdida de precisión. El sobrecalentamiento de los cañones hace que prácticamente el rifle vaya a ser impreciso, que le genere que la bala salga para otros lados, o incluso el mismo calentamiento, ya cuando está al rojo vivo, puede hacer que las mismas balas exploten cuando estén en el cañón o en la recámara y puedan generar un daño y generar daños colaterales a otras personas que estén cerca de ti. Es algo que también hay que tomar en cuenta al momento de disparar un arma, que no todas las armas son buenas para disparar en automático. Por eso un experto en armas siempre va a preferir un modo semiautomático ante un automático. Sí, además el hecho de disparar un arma constantemente también termina afectando a la misma arma. Por ejemplo, así como dijiste que va perdiendo precisión y todo. Yo la otra vez vi un video en el cual una persona estaba disparando un arma, pero así constante, como si fuera heavy machine, o sea, balas, y ves como el arma, la misma parte donde sale la bala, donde finaliza, pues ves cómo se va quedando cada vez más roca, y ¡pah! Y un punto en el cual esa parte explotó. Sí. Entonces sí, es por lo mismo, el mismo calentamiento del arma, pues dispararla es lo que hace que ese tipo de cosas pasen. Ahora, aquí voy a desmentir algo que yo espero que a lo mejor a mucha gente les va a servir, porque dicen no esto, no lo otro. Ahora, el mito de los silenciadores, que yo creo que es algo que ustedes a lo mejor no saben. Creo que la mayoría de lo que saben es por videojuegos y la mayoría de eso está erróneo. Un silenciador, como bien lo dice, pues sí silencia el disparo, pero no a niveles de un susurro como es en los videojuegos, no. El sonido que genera al disparar aún teniendo silenciador es suficientemente fuerte. Creo que también incluso para lastimarte los oídos, pero sigue siendo muy fuerte. Ahora, el segundo mito que veo yo muy frecuentemente en los videojuegos es que el ponerle silenciador a un arma le va a quitar poder. Esto también es completamente falso, porque el silenciador es una extensión del alma. Del alma.
del arma. Es una extensión. Sí, ya me estoy confundiendo. Sí. Es una extensión del arma. Y esto hace que los gases de lo que se llama deflagración, que es cuando la pólvora explota y sale la bala, tengan más espacio para empujarla, lo cual genera, o lo podemos traducir en mayor potencia en el disparo. Ahora, si realmente quieres tener un arma silenciosa como los videojuegos lo dicen, no es implantarle un silenciador desmontable. Son armas que ya tienen el silenciador incorporado ya al cañón. Eso no se les vas a poder quitar. Y es la única manera, o las únicas armas que tienen ese nivel, por así decirlo, de sigilo, como se ve en los videojuegos. Porque de otra manera no vas a lograr eso. Sí, y también, bueno, yo creo, bueno, la otra vez más o menos también vi algo con relación a los silenciadores, que es más para ti, o sea, que es para que tú no escuches muy fuerte el disparo, más que ocultarte, es para que no te puedas disparar mayores balas. ¿Estoy de acuerdo en eso o estoy erróneo yo? Pues es que sí, o sea, hasta cierto punto tiene razón, porque es más que nada para evitar que el tirador se haga daño mismo en cuanto a audición, y cuanto a las balas también genera la misma fuerza, aunque no sea el mismo sonido, porque como te digo, el silenciador reduce hasta cierto punto el ruido que va a generar, pero no le va a quitar potencia. Como te digo, es una extensión del arma, los gases van a tener más espacio en donde empujarla, y eso se traduce en mayor potencia. Oh, ya, entonces, pues sí, ahí para que los que creían en mente que cuando le pones silenciador es un piu y ya está, no, esa madre sigue sonando igual de fuerte, puedes quedar hasta sordo. Y pues bueno, ya como último tema, ya para terminar con lo más intenso del podcast, ahí donde vamos a hablar de armas futuras. ¿Qué piensas? ¿Algún día veremos el disparo de láser que veíamos en la saga Terminator, donde salían los T-800 disparando un montón de láser? Yo creo que eso no. Yo creo que eso no. Nunca va a llegar. No, o si llega, va a llegar en un futuro muy lejano. Apocalíptico. Y te explico. Sí, o apocalíptico, pero muy lejano. En realidad, eso de los láser no está tan ciencia ficción. La verdad es que los contratistas de defensa de los gobiernos trabajan en lo que sería el desarrollo de armas láser desde 1900 y pelo. Estamos hablando de 1980, que fue apodada la Guerra de las Galaxias por el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos, de que él anunció una era espacial donde podía construir aviones que llevaran de personas de Nueva York a Tokio en 2 horas. Y estamos hablando de por así decirlo, un avión hiperespacial o hipersónico, más bien dicho, esa es la palabra correcta, avión hipersónico que, pues como dije, llevaría de Nueva York a Tokio en 2 horas a la gente que vaya. Y en el vacío del espacio, la verdad, lo único que funcionaría serían las armas de rayos láser. Otra cosa no funcionaría allí, porque lo que aquí en la Tierra domina la aeronáutica en cuanto a las armas, en el espacio lo que dominaría sería algo que ya se llama se me fue el nombre pero es algo con orbital, dinámica orbital. Eso es lo que dominaría en el espacio. Y estamos hablando de que algunas cosas sí pueden ser, por más futuristas que suenen, pueden llegar a ser. Por ejemplo, esto sí ya es seguro. Las armas armas magnéticas, o las llamadas armas de riel, los cañones de riel, esos ya están fabricándolos. Lo que sería el cañón electromagnético, eso ya está comprobado que sí funciona. El ejército de los Estados Unidos tiene un prototipo de armas de esas el cañón de riel. Y realmente lo que funciona es prácticamente un proyectil metálico. No tiene que tener pólvora, nada de eso. Lo que se usa es el magnetismo, el mismo magnetismo que genera, pues por así decirlo, bueno, no sé qué componentes sean, pero genera un magnetismo que hace que
proyectil metálico salga a velocidades muy aceleradas y lo único que va a hacer es destruir lo que se encuentre, porque ya es un disparo que, a pesar de que lleva mucha velocidad, lleva mucha energía cinética, y eso es lo que hace que también destruya a lo que está apuntando. Ahora, los láser que dice Estados Unidos también ya desarrolló esos tipos de láser, pero no son tan potentes como para usarlas en armas como las de Terminator, que son armas de que ya un humano puede hacerlas. No, estos son armas montadas en ¿cómo podría decirle? En barcos, montadas en vehículos, vaya. Estos están desarrollados o los están desarrollando para tener mayor eficiencia en lo que próximamente podrías utilizarse en guerras o en conflictos bélicos en su propio país. Disculpa que te interrumpa, pero yo creo que el problema que siempre ha tenido el ser humano en muchos aspectos es la energía. Yo creo que si existiera, es como tú dices, sí se puede acoplar más o menos algo así, pero en algo grande, porque en una arma es muy difícil generar tanta energía como para que un láser pueda hacer lo que hace, por ejemplo, un T-800 con un arma, o sea, perforar y tener mucho más potencia. Yo creo que si ese tema de la energía se podría compensar de alguna forma, pues ya prácticamente tendríamos comprado todo, y no solamente en el tema de las armas, sino en general. O sea, un ejemplo muy fantasioso que creo que muchos lo van a pillar rápido es el reactor que tiene Iron Man en el pecho. O sea, con toda esa madre que tiene Tony, pues puede darle fuerza a la armadura y poder hacer todo. Y creo que es algo que sí se podría hacer en la realidad, que es muy poco probable que puedan generar algo de ese tipo. Pues ya tendríamos comprada no solamente una armadura de Iron Man, sino que los viajes y al espacio, y ya evolucionaríamos, pasaríamos a otra etapa de civilización, así como juega Civilización de maquinitas, pues así sería. Sí, exactamente. Eso es una de las cosas o más bien aspectos que la humanidad tiene todavía como reto a superar. Y es algo que no se vendrá dentro de muy poco, a menos de que quieran ahora sí experimentar con humanos y hacer superhumanos. Ya ahí habría dos cosas que llamarían la atención. En primera, lo podrían denominar inmoral, y también lo podrían hacer de que un delito, porque realmente es un delito contra la humanidad. Están haciendo inhumanos, y es algo que las organizaciones, cualquier organización humanitaria, va a ver algo malo en ello y rápidamente va a ir en contra de ellos, porque realmente esto es algo inhumano. Pero vamos a dejar por un rato, bueno, si lo pensamos así, dejamos un rato el tema moral. Si te das cuenta, la mayor parte de las, y no estoy diciendo, no os vayan a pensar que estar justifica que hagan super soldados, no, sino que la mayor parte de las cosas que ha hecho el ser humano se han creado en base a información de armas. O sea, la tecnología que tenemos hoy en día no se hubiese dado si no hubiesen las guerras, porque todo el avance que se dio entre los 40, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, desde la primera, pues fueron avances que fueron haciendo que la humanidad avanzara: los viajes espaciales, la creación de propulsores, la creación de tecnología para interferir señales, y todo eso pues dieron a más avances, la televisión, las ondas microondas, todo eso fue en base a las armas, y el hecho de que, como dicen, muchas cosas se han frenado por lo mismo de que ya no hay esa libertad. Por ejemplo, antes, así como tú dijiste, que había planes para hacer más cosas a futuro, más cosas en el espacio. Pues sí, el gobierno les soltaba a todo el que pudiese tener una idea más o menos coherente para crear armas, y de eso pues hacían otras cosas. Y así es lo que hoy en día, pues, aunque parezca ficción, así como decía aquí, o de que se creen super soldados, o como digo yo, de que se cree un reactor, que como el reactor ARC, pues el gobierno eventualmente, o si llega a darse una situación en la cual pues se vean a ya dejar la moral a un lado, pues van a empezar a crear cosas de este tipo. Y así como lo hicieron como excusa en las guerras anteriores, pues fueron modernizando las armas, fueron modernizando la tecnología, y pues es lo que tenemos hoy en día como teléfonos, porque de eso ha estado financiado los teléfonos. Lo que quieras ver con relación a la tecnología viene en parte con relación a la creación de armas. O sea, es algo que... Sí, es algo que viene de la mano.
Sí. Porque, por ejemplo, ahora podemos ver muchas aberraciones de armas, pero, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial lo que más se utilizó mucho fue el llamado gas mostaza, que fue de las primeras armas químicas que se crearon. Y en ese momento no pensábamos en crear armas químicas, o sea, o cualquier cosa con ese tipo de relaciones. No, eso fue como que una de las aberraciones. Sí, se veía inhumano. Se veía inhumano. Sí. Es más, incluso en los códigos de guerra de ese tiempo no valía. O sea, era como que decir, yo uso piedras y palos, pero tú usas, no sé, un tiraúle. No vale el tiraúle. Así más o menos era el código que había en ese tiempo. O sea, habían cosas que... Y era cuando salían los crímenes de guerra, porque eran cosas que no podías usar. Es como se llama, incluso en las guerras hay reglas para usarse. Como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial era un crimen de guerra dispararle a un médico. En la Segunda Guerra Mundial era dispararle a un médico un crimen de guerra. Eso estaba muy mal visto por los tratados que hicieron para prohibir este tipo de cosas. Como por ejemplo, posteriormente creo que ilegalizaron los lanzallamas, las armas de racimo y las armas biológicas. Creo que también están ahí en ese tipo de cosas, pero por ejemplo, el problema con las armas de racimo es que se veían muy inhumanas por el hecho de que, por ejemplo, el arma de racimo consiste en de que suelta muchas bombas. Es una bomba, pero al momento de explotar suelta más. Muchas pueden quedar inactivas y pueden ser pisadas por alguien que no necesariamente es un combatiente, puede ser un civil, y lo que va a hacer es que prácticamente vas a estar matando a alguien que necesariamente no es un combatiente, no te va a hacer daño realmente. Y es por eso que muchos tratados han prohibido muchas armas en todo lo que llevamos de historia, desde la Primera Guerra Mundial hasta en la actualidad. Y eso ha sido un tema de debate muy extenso entre la gente, que hasta cierto punto se queda estancado, vaya. Es que sí, son muchas cosas y eventualmente pues es que el ser humano es muy conflictivo. O sea, el ser humano como tal, su naturaleza es ser así. Y siempre va a haber alguna excusa o algo por el estilo, así como les acaba de comentar, que en los 40, en los 60, incluso ahorita, pues todo lo relacionado a las armas. Estaría genial, realmente estaría genial que esos presupuestos o todo ese dinero se diera por querer que la raza humana trascienda, pero pues por lo general la norma es de que por armas, o sea, haz armas y si sale algo chido de las armas, pues dámelo y para la humanidad, pero bueno, no debería ser así, o sea, pero es como dije al principio, el ejemplo de un principio, somos monos con conocimiento, que un poquito más de los normales, y pues, pero al fin de cuentas seguimos siendo monos, o sea, el mono más alfa, el mono que tiene el poder, va a querer dominar a los otros, y pues como él tiene el poder, tiene las armas, tiene el ejército, pues es el que va a definir, y pues lo hemos visto, hay países que lamentablemente están en una situación por sus gobernantes, y pues que al final de cuentas pagan justos por pecadores. Pero en fin, cosas de... Ojalá en algún momento el ser humano pueda evolucionar hasta el punto en el cual digamos, bueno, ya necesitamos estos cabrones, el mismo conocimiento del ser humano pueda llevarnos a trascender, pero estoy hablando creo que muy a futuro. Muy a futuro. Sí, exacto. Es algo y bueno, que no se verá dentro de muy poco. No estamos creo. hablando de mucho tiempo que va a tener que pasar para que el humano comprenda y trascienda a un estado de conciencia mucho más avanzado. Realmente es lo que dicen, de que el humano va a tardar mucho tiempo en concientizar todo lo que hace, y que va a trascender, pero dentro de mucho tiempo. Sí, igual que si no se autodestruye, porque a una autodestrucción, créeme que está así muy cerca de lo que uno se puede imaginar. Una estupidez o algo por el estilo, una guerra o algo, cositas, una bomba nuclear en cada lado, adiós humanidad. Entonces cosas que traen las armas, o sea, las armas prácticamente vienen muy vinculadas al ser humano, no es algo que sea muy apartado, y pasó de ser algo para
para protegerse de las cosas que hay afuera, desde la oscuridad hasta el ¿cómo se llama? El Diego ahí en forma de ¿cómo se llama? El tigre dientes de sable para proteger a tu familia, hasta ya volverse bombas atómicas para autodestruirse a uno mismo. Así que pues las armas como tal son algo que han ayudado a la humanidad, pero también lo han perjudicado. Y bueno, ya conclusiones. Es un arma de doble filo. Exactamente. Y ya bueno, Kio, como conclusión, ¿tú qué opinas de las armas como tal? ¿Crees que sean algo que deben seguir existiendo o ya definitivamente no? Mira, yo realmente las armas le veo un uso simplemente si eres una persona que no recurre a ese tipo de cosas, usarlas solamente para defensa ya sea personal o de tu hogar, para nada más. Pero de que van a seguir existiendo porque es un medio de ganar dinero y lo que los gobiernos o los que los fabrican quieren es dinero. Así que van a seguir existiendo, queramos o no. Eso sí. Yo lo mismo que prácticamente es lo mismo que pienso yo. Yo creo que las armas deben de utilizarse para una defensa, ya sea como persona, como humanidad, porque pues también hay que admitirlo, no sabemos cuándo vendrán los marcianos, esos que estén allá en forma de pulpitos, que digan, ¿sabes qué? Hoy los vamos a invadir y ya está, entonces ya será, entonces no vamos a bajar la cabeza, o sea, la humanidad va a pelear, o sea, va a pelear. Y entonces como una defensa está bien, o sea, está bien, y pues creo que así debería ser tanto como persona como para la humanidad, pero hasta ahí, o sea, ya no matarse entre nosotros y que sea simplemente para eso. Pero bueno. Exacto. Y bueno, ya con eso terminaremos, ya con eso terminamos el podcast, terminamos el podcast. Muchas gracias a todos los que aguantaron hasta el final, hasta los que estuvieron ahí escuchándonos, les agradezco un montón. Y pues así estaremos haciendo más podcasts, hablando de otros temas, conversando de cualquier cosa. Ojalá en algún momento alguien por aquí quiera subir a hablar en un podcast en directo, estaría interesante. Y pues realmente agradezco mucho a Kio que ella ha estado aquí, que ella dándonos un poquito de su tiempo para conversar y pues realmente cosas muy interesantes. Ya pasó una hora así de rapidón y muy divertido. Muchas gracias, Kio. ¿Algo quieres decir ya para finalizar? ¿Dónde te podemos seguir? Sí, ¿Dónde te podemos ver? Pues prácticamente quiero agradecerle a la gente de que está aquí, como dice Star, por habernos escuchado. Hay muchos temas que dejamos de lado, o sea que solo tocamos así como que por encimita. Si a ustedes les gustaría que en algún futuro video nosotros hablemos acerca de las armas, pero ya en un modo más profundizado, que si quieres saber de qué calibres, que si esto, que si lo otro, puedes contactarme a mí en mi canal como Kiorochi23 o decirle a Star, ¿sabes qué, Star? Quiero que hagas, no sé, cómo se dividen las armas o algo así. De que colabores con Kio y hagas la división de las armas, cómo se clasifican y cómo se distinguen, lo que tú quieras, siempre y cuando pues nos comuniques cierto o de manera correcta, vaya. Es decir, a mí me puedes seguir en lo que sería mi Facebook como JR Álvarez, mi Twitter es Kiorochi23, ahí me puedes encontrar y pues sería todo. Bueno, ahí por si quieren ver alguna colaboración, porque también tenemos pensado hacer cositas más con relación a las armas. Esto probablemente es una pequeña introducción, hablando en breve de nuestras opiniones y todo en general, pero a lo mejor más adelante tengamos algo preparado. Así como digo, Kio, si quieren verlo, algún tema en específico, pues comenten ahí y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta para un futuro video, un futuro podcast o ya sea lo que tengamos en mente. Así que muchas gracias, sigan a Kio, estaré poniendo sus redes en la parte de los comentarios por si lo quieren ir a saludar, ir a proponer algún tema o algo por el estilo que quieran compartir con él, pues ahí estará. Así que bueno, devastadores, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este bonito podcast. Nos vemos en el próximo, hasta luego, bye bye, hasta luego. Adiós. Adiós.